bienvenidos a la primera semana de Inglés 1. Nuevamente yo soy Miguel Ángel Lozano, seré su guía en estas diapositivas que vamos a ver. El tema 1, entonces, lo vamos a ver, como podemos ver aquí mismo, preguntas y oraciones negativas con to be y to do. Dos verbos muy importantes. Un segundo. Ok. Muy bien, entonces, hay tres verbos auxiliares que son muy importantes. Va a haber muchos verbos en toda la vida, como igual que en inglés. Entonces, hay tres verbos que no solamente son verbos principales, sino auxiliares. Y son estos tres, to be, to do, to have. Entonces, estos tres verbos nos van a permitir hacer preguntas y también esa misma pregunta la podemos convertir en una oración negativa. Entonces, primero que nada, vamos a ver cómo se conjuga todo esto. Empezamos con un pronombre y el verbo conjugado, en este caso, to be. Como podemos ver, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora bien, ese fue el verbo ser o estar. ¿Qué tal el verbo hacer? To do. Empezamos. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Tomando en cuenta precisamente esto, podemos entonces usar estos dos verbos para hacer una oración previamente afirmativa. La podemos negar o la podemos hacer pregunta. ¿Qué les parece si empezamos haciéndole una pregunta? Por favor, les pido pongan mucha atención en esta parte. Es muy complicado de pronto para otros alumnos que de pronto tienden a no echar un vistazo a sus notas. Esto será importante para ustedes. Es una regla muy sencillita, precisamente para el verbo ser o estar. Vemos la oración aquí, por ejemplo. You are a student. Tú eres un o una estudiante. Excelente. Entonces notamos el pronombre you, el verbo ser o estar con are y el predicado de la oración. ¿Cómo lo hago pregunta? Abajo lo podemos ver. Reconfiguramos. Are you a student? ¿Eres un o una estudiante? Recordamos, por favor, en español. Podemos enunciar, podemos decir, tú eres estudiante, ¿verdad? Eso lo podemos hacer en español. Sin embargo, en inglés es importante mantener la estructura de la pregunta. En este caso, empezar directamente con un verbo es como siempre vamos a empezar las preguntas. Ya es un verbo auxiliar, un verbo modal. Todo esto lo van a ir viendo con todo gusto y claro que sí. ¿Qué tal ahora usando el verbo to do, el verbo hacer? Por ejemplo, vemos la oración he likes movies. En esa oración notamos que el verbo principal, entonces like, conjugado en tercera persona para he, o sea, él. Ahora bien, entendemos que like no es uno de los tres verbos que vimos al principio. No es ni do, no es ni have y no es to be. Por lo mismo, necesitamos usar el verbo do para que pueda hacer una pregunta. O sea, does, conjugado a tercera persona. Does he, él en este caso, does he like movies? ¿A él le gustan las películas? De esta forma, bien sencillito, hicimos la pregunta. ¿Cómo lo hacemos paso a paso? Usando el verbo ser o estar, to be, por ejemplo, identificamos el pronombre, o sea, el objeto en la oración afirmativa, identificamos el verbo también, y lo único que hacemos es intercambiar uno con el otro y listo. La oración está terminada, ya hicimos una pregunta con esto. ¿Qué les parece haciendo el to do? Si notamos que el verbo no es un principal, una vez que hayamos ya identificado tanto el pronombre como el verbo, si el verbo no es un auxiliar, no es have, no es be, entonces simplemente añadimos do al principio de la pregunta, lo conjugamos con la persona pertinente y después añadimos el verbo principal. En ese caso la oración era he likes movies. Para hacer la pregunta entonces uso do, lo conjugo a tercera persona, does, añado la tercera persona he, entonces vamos, does he, añado el verbo principal otra vez, does he like movies, y he hecho ya mi pregunta. Ahora bien, más sencillo aún, nos vamos a voltear aquí a ver la oración negativa. Las mismas oraciones, tanto con to be, you are a student, y la misma oración con el verbo like, he likes movies. Para negar la primera entonces, you are not a student, notemos que añadimos entonces el adverbio de negación, not, justo después del verbo, y
En la segunda oración, negando. He does not like movies. En este sentido, añadimos do también para que nos ayude a negar, debido a que like, de igual forma, como no puede hacer preguntas, tampoco puede hacer negaciones. Entonces, pronombre he, do, lo conjugo para he, que es tercera persona, o sea, he does. Añado el adverbio negativo not, he does not, o lo contraigo, he doesn't, y el resto, verbo principal, like movies. Y así, de sencillo, hicimos negaciones con ambos tipos. Entonces, en este caso, paso a paso, con ambos verbos auxiliares funciona así. Identifiquen el verbo auxiliar de la oración legal. Colocar el adverbio not después del verbo. Y más que nada, eso es todo. Un pequeño quiz para ustedes. ¿Cómo harían entonces la oración en interrogativa o negativa? Por ejemplo, I walk. Les doy 5 segundos. ¿Sí lo saben? ¿No lo saben? ¿Qué les parece? Como walk no es un verbo que se pueda negar o preguntar, entonces uso do. Do I walk? Camino. ¿O qué les parece negarlo? La oración original, I walk. Como no es uno de los 3 verbos que vimos, entonces añado do con la persona. I do not walk. Que tengan una muy buena semana.